Y vamos a otro tema, volvemos a materias internacionales porque tras la muerte de la reina Isabel II, el rey Carlos III se reunió por primera vez con la nueva primer ministro de Gran Bretaña y entregó además su primer discurso a la nación, eso a puertas de lo que va a ser finalmente su proclamación. Queremos, por supuesto, profundizar en esta nueva era, en esta nueva etapa que viene para Gran Bretaña, junto a Jaime Baeza, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer conversar contigo. Hola, Daur, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Jaime, bueno, lo primero es, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de este primer discurso del ahora rey Carlos III? ¿Cómo viste esta primera performance donde entregó un discurso bastante emotivo, desde lo emocional? Bueno, yo separaría dos cosas. Él está viviendo un duelo personal, se le murió su madre. Eso también hay que tomarlo en consideración, más allá de que sea el rey un ser humano. ¿Qué te diría yo que son las cosas fundamentales a partir no solo de lo que dijo, ¿no? Que estableció algunos puntos de partida, tanto emocionales y también familiares, ¿no? Involucró a Harry y a Meghan, formalmente ya instauró como príncipe de Gales a William y a Kate, y además planteó cierto grado la importancia de la cercanía que él también quiere tener, al igual que su madre. Y el desafío que tiene es muy grande. ¿Y por qué tiene este desafío tan grande? Por lo que debe haber hablado con la primera ministra Liz Truss. Si nosotros miramos lo que fue el Question to the Prime Minister del miércoles, cuando todavía la reina estaba viva y recién llamada a formar gobierno, eh, fueron 2 horas de discusión muy fuertes sobre la crisis energética que viene en Europa en este invierno que está por comenzar, que es brutal. ¿Y cuántos hogares británicos se pueden quedar sin energía y sin calor y sin poder funcionar sin combustible para las próximas semanas? Todo motivado en gran medida por la guerra en Ucrania, con una inflación la más alta en 40 años. Es decir, él necesita tener una partida que sea emotiva y que sea de empatizar con la población británica a partir de lo que están viviendo en el momento en que además, no solo por la muerte de Isabel II hay un cambio de era, sino porque además hay un cambio de era global, un cambio de época, que hay que también entenderlo, donde la referencia estratégica del mundo, la referencia geopolítica del mundo, ya no está en función del Imperio Británico, como lo tuvo cuando todavía fue la Segunda Guerra Mundial o al inicio, ¿cierto?, del reinado de Isabel II. Hoy día el eje estratégico del mundo está en el Pacífico y con tensiones con China, con India y Estados Unidos jugando un rol Jaime, todavía importante global, donde el Reino Unido ya no es un imperio y lo que necesita es soft power, empatizar, acercarse a la población. Eso es lo relevante y claramente el tono del discurso del rey Carlos III es empatizar y acercarse a la población británica. Jaime, y desde ese Y del punto, Commonwealth. sí, desde ese punto de vista y viendo lo que ha sido además la trayectoria del rey como príncipe, 73 años esperando para que llegue finalmente este momento en que se convierte en rey, cambian también sus tareas. Ser el rey finalmente es un puesto político, si uno lo quisiera llamar de alguna manera, se va a tener que relacionar con los primeros ministros, quizás dar algún tipo de directriz sobre la marcha del imperio. Desde ese punto de vista, ¿tiene el ex príncipe Carlos los atributos, la preparación para jugar un rol más político, porque él estaba muy vinculado a lo que es la caridad, al medio ambiente, a luchar contra La el calentamiento educación? global? Esas eran sus duty, sus tareas en el día a día. Pero hoy día son otros. Y aquí lo que marca en el fondo también es el cumplimiento de la Constitución británica, que es exclusivamente construida sobre la tradición, ¿no? Como me comentaba alguien, creo que el día de la mañana, esto de que no tiene artículos escritos en la Constitución británica, que es un lugar común, por más lugar común que sea, no deja de ser tremendamente importante. La Constitución británica se va construyendo. Y Isabel II fue una gran constructora de tradición constitucional. Primero, de no interferencia en los asuntos políticos, pues si algo que pudo ver Carlos en su madre fue la capacidad de entregar consejos a los 15 primeros ministros, ¿no? Desde Churchill a Johnson, con Liz Sí. Truss tuvo una sola reunión, y donde hubo primeros ministros muy largos, otros primeros ministros que estuvieron muy poco tiempo, pero con todos fue capaz de generar consejos. A veces esos consejos no eran bien recibidos por los primeros ministros, pero fue capaz de ir articulando
un diálogo con esos primeros ministros y de entregar una estabilidad y continuidad del funcionamiento. Y esto es súper importante porque en este rol constitucional, independiente de qué atributos tenga o no, que creo que los tiene, porque fue capaz de sortear muchas tormentas a lo largo de su vida. Y digamos que desde el 2005, desde que se casa con la reina consorte, con Camila Parker Bowles, digamos que él sale. Y ya son 17 años que no está permanentemente en el foco del conflicto, que realmente fue asociado a su primer matrimonio. Él ha podido ver en su madre, y probablemente es el que mejor entiende hoy día, la importancia de la continuidad del funcionamiento del Estado británico. Y esto tiene importancia relevante en algo súper concreto. El servicio civil es muy importante en el reino. Las Fuerzas Armadas le deben su lealtad a la corona, no al primer ministro. El gobierno llega con su equipo, un equipo relativamente reducido. Incluso al interior de Downing Street hay muchos que son de servicio civil y su lealtad es a la corona. Y en ese contexto no puede quedar vacante ni un segundo la corona. Y por eso Carlos III, del minuto que se declara la muerte de Isabel II, inmediatamente es el rey, porque es la continuidad del Estado en una constitución que es construida sobre la base de la tradición, es consuetudinaria. Por lo tanto, Carlos inmediatamente no solo tiene que entender cuál es su rol, sino que mira las imágenes que están mostrando al lado. Entendió inmediatamente no solo que tenía que ser empático, saludar, estar ahí, sino que además ser capaz de mostrarse en los hechos que él es el jefe del Estado ya. Jaime. Vendrá la coronación después, coronación que probablemente va a tener 2, 3 tonos más bajos que lo que podría tener una coronación en periodos de bonanza económica, manteniendo las tradiciones y los ritos formales. Pero además es una persona que en su primer discurso dejó claro el tema cultural, dejó claro su rol en la iglesia anglicana, The Anglican Communion, que eso es muy relevante dentro de la corona británica, y dejó muy claro su rol en el contexto del Commonwealth. Por lo tanto, me parece que su primera aproximación está dando en el clavo en varios de los aspectos fundamentales. Va a ser igual que Isabel II, no, porque son monarcas Sí. distintos. Va a haber cambios Jaime. culturales, evoluciones. Es que Sí. para nosotros es difícil que vivimos una república, pero es la lógica en que vive una monarquía. Sí, Jaime, tú hablabas del Commonwealth. Desde ese punto de vista y viendo lo que ha sido la historia de la reina Isabel con estos otros países donde le tenían un respeto a ella como la cabeza del Commonwealth, ¿eso va a continuar con el rey Carlos III al mando del Commonwealth? ¿O ese respeto, esa subyugación de alguna manera era solamente a la reina Isabel? ¿Es a la monarquía finalmente o no? Es que más que una, son súbditos, no subyugados en ese sentido, tan orgullosos de tener de jefe, a ver, Canadá, Australia, Nueva Sí. Zelanda, entre muchos otros, ¿no? Australia Tienen de jefe, principalmente preguntaba yo, porque esos tienen a lo sí, mejor son más jefes deseos de Estado, pero independentistas de claro, desanclarse pero de ¿qué todo esto. pasó? Cuando lo llevaron a plebiscito en Australia, ¿qué pasó? Una parte no despreciable de la élite australiana quería hacer república y terminaron siendo, continuando con la reina como jefa de Estado, y eso no va a cambiar. Canadá tampoco, Nueva Zelanda tampoco. Hay otros miembros del Commonwealth donde no es jefe de Estado el monarca británico, pero son miembros del Commonwealth igual. Esto va a continuar y es muy relevante para ellos, no solo por un tema de conexión anglófona con el Reino Unido, sino porque también dentro de sus propias vidas políticas, dentro de sus propias realidades políticas, la existencia del gobernador general, la existencia de la monarquía, que es representada a través de un gobernador general, no es que el rey esté permanente o reina esté permanentemente yendo, hay un gobernador general que cumple las funciones de ese rey. Entrega mucha estabilidad en estas democracias parlamentarias como la canadiense, como la australiana, y en el caso, por ejemplo, la canadiense les entrega una identidad enorme, en función también de sus vecinos del sur, que tienen claramente, ellos fueron las provincias no rebeldes, vis-a-vis las provincias rebeldes del sur, que son los Estados Unidos, y que tienen la república como definición. No, eso va a continuar, y de hecho en la última reunión del Commonwealth donde participa la reina Isabel, el Commonwealth era muy importante para la reina Isabel, fundamental. Deja clara la continuidad y los países se comprometen a esa continuidad
ahora con Carlos III como su rey, y no veo por ningún lado que eso esté en riesgo ni en el futuro cercano, ni inmediato, ni nunca, honestamente. Jaime, y nos preparamos para para un nuevo rey que inicia desde el día de ayer su mando de la monarquía británica. ¿Va a ser un reinado largo hasta la muerte del ex príncipe Carlos o hay alguna señal de que pudiera abdicar en algún minuto para que su hijo asuma tempranamente estas tareas? Yo me dedico al sistema político y me dedico a la ciencia política y no sé mucho si en las revistas de papel, sí que las desconozco, alguna vez haya salido algún tipo de alusión en la materia, pero de lo que uno ve, escucha y sabe, no se ve por ningún lado que él vaya a abdicar. Por el contrario, él ya asumió este rol y lo va a asumir en la misma propiedad que lo asumió su madre. Eso no cabe ninguna duda. Y al igual que decía su madre en Sudáfrica cuando tenía 21 años, que si su reinado iba a ser corto o largo y estar dedicado al Reino Unido y al Commonwealth, bueno, parte del primer discurso del rey Carlos III es un poco repetir lo mismo que dijo su madre cuando tenía 21 años y no, todavía quedan 4 años para ser la reina realmente del Reino Unido. Y no se ve por ningún lado que esto vaya a ser corto. Ya, y A como, menos que Dios disponga otra cosa. sí. Jaime, y como actor político en el escenario global, ¿dónde queda hoy el rey Carlos III? ¿Lo ponemos a la altura de quién? Porque en algún minuto, sobre todo en la Guerra Fría, uno recordará las imágenes de la reina con el presidente Reagan. Eran líderes políticos de alto calado y de mucho calibre para el planeta en tiempos muy duros. Hoy día el rey Carlos III va a ser respetado o es respetado por el resto de los principales actores del planeta. Es un trabajo en construcción, obviamente, asumió ayer, pero también tiene que ver con cuál es el rol del Reino Unido hoy día post-Brexit, que mantiene un rol transatlántico muy importante, pero claro, estando fuera de la Unión Europea, está fuera de ese ámbito de debate. ¿Dónde va a estar? Va a estar probablemente en todas las grandes discusiones. También nosotros estamos en un periodo muy complejo, al igual que lo fue en la Guerra Fría, 60 años después volvemos a estar, ¿cierto? En la época de la crisis de los misiles, el peor momento de la Guerra Fría, bueno, 60 años después volvemos a estar en un momento muy crítico, a partir de la guerra de Ucrania, a partir de las tensiones que significan, ¿cierto?, las contrahegemonías China e India frente a Estados Unidos. Por ningún motivo creo que va a haber una guerra entre China y Estados Unidos. Soy convencido que son otras las formas de conflictividad que van a haber, pero va a haber un intento de control, por ejemplo, del Asia entre China e India. Ahí el Reino Unido cumple un rol cultural, cumple un rol geopolítico que tiene que ver con la historia, porque también tiene que ver con los assets que el Reino Unido tiene. El Reino Unido tiene una capacidad de construir inteligencia y capacidad intelectual probablemente muy superior a todo el resto del mundo. Si uno mira las universidades británicas, si uno mira la capacidad de patentes británicas frente a un mundo en crisis, el Reino Unido sigue teniendo muchas cosas que decir, pero probablemente no lo va a decir con poder duro. No podemos comparar el poder de las Fuerzas Armadas británicas, que es muy relevante, lo hemos discutido contigo a propósito Sí. de las Falklands o en otras oportunidades, pero no los va a comparar con el poderío militar norteamericano. Sin embargo, en términos de soft power, el poderío británico es muy grande y es una voz muy relevante, pero que va a operar probablemente de otras formas a como uno podría pensar el poder duro. Jaime, pero mi pregunta iba más que nada viendo la figura del rey Carlos como eventual líder del planeta, no sé, No, viéndolo bueno, lo que pasa es eventualmente que la como... reina... A lo que voy yo es que su mamá, la reina Isabel, jugó muchas veces el rol de mediador en conflictos, incluso en el conflicto de Chile con Argentina. Ella es Argentina, la que sí. de alguna manera estuvo a cargo de acercar las posiciones. El príncipe Carlos, ahora rey, ¿puede de alguna manera jugar ese rol también si es que tiene el viento a favor del mundo finalmente? Es que ahora es un poco injusta la comparación en términos de Sí. que la señora tuvo 70 años y tuvo un tiempo también muy largo de construir eso no lo construyó de un día para otro. Eso también es importante. El poder blando que construyó Isabel II fue a lo largo de las décadas. Lo que pasa es que lo estamos mirando al final de sus días. Y obviamente el rey Carlos III va a tener mucho menos tiempo para construir algo así. Probablemente
sea injusto equipararlo. Pero, por ejemplo, en materia de cambio climático, él tiene ya un récord de haber opinado, a veces de manera contradictoria, a veces pasada para la punta, lo que tú quieras, pero tiene un récord que probablemente sí va a ser utilizado por el sistema multilateral y por la comunidad internacional como un actor relevante que pueda decir cosas importantes. Pero obviamente esto es un path dependency, es una evolución. No va a ser de un día para otro que reemplace en esos términos a su mamá, porque no es su mamá. Es otra persona, es otro tiempo, es otros liderazgos también, y además que él va a tener que ser una suerte de quien tempere, quien arbitre y quien tranquilice un sistema político como el británico, saliendo del resto del Commonwealth, que cada país tiene sus propios problemas políticos, pero en un partido conservador fracturado, que tuvo un desangre para llegar a Liz Truss, de primera ministra, con los laboristas también bastante fracturados entre sí, con discusiones sobre una posible nueva independencia de Escocia, no de la monarquía, pero sí de Westminster, del Parlamento, de la monarquía no, eso no va a ocurrir, en donde él va a tener que temperar, articular, conversar, y esa conversación privada que tienen los monarcas con el primer ministro todos los miércoles de la tarde después del juicio de Prime Minister, van a ser muy relevantes, y ahí es donde él se va a ir follando. Entonces, no le podemos pedir lo mismo que a una persona que estuvo 70 años a cargo del boliche, por decirlo de alguna manera. Claro. De todas maneras, Jaime, no está en cuestionamiento que la monarquía siga existiendo en Gran Bretaña y también en algunas casas reales en Europa. Eso sí va a seguir. No, para nada. Para nada. Estuvo mucho más en cuestionamiento hace un cuarto de siglo atrás. Hoy día por ningún lado. Ya, y dentro de lo que es la geografía, el mapa de Europa, la monarquía británica, sin la reina Isabel, ¿dónde queda? No, sigue siendo muy preeminente, porque una de las características de la monarquía británica es su continuidad. Piensa en las interrupciones de la monarquía española o las monarquías escandinavas son muy relevantes, pero son más pequeñas y tienen un influjo global mucho más pequeño, quizás con las únicas que podrían en diálogo como de igual a igual en términos de monarquía fuera la española con la holandesa o con la belga, no porque la monarquía escandinava, ya que muchos tal vez veían Borgen, ¿no? Sí. La serie sobre la primera ministra danesa. No es que no sean tremendamente relevantes en términos de la estabilidad que entrega a sus países, pero no son figuras globales. Hay que pensar que Gran Bretaña sigue siendo, el Reino Unido sigue siendo una potencia tremendamente relevante a nivel mundial, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todos los problemas que ese Consejo tenga. Claro, yo te decía, no es la potencia militar que es Estados Unidos, pero tampoco hay que desmerecerla, sigue siendo una potencia militar muy relevante. Por lo tanto, y esas Fuerzas Armadas le den lealtad al rey. Una cosa es que operen a partir de lo que señala la primera ministra, pero la lealtad al rey, y eso no es poca cosa. Entonces, no, la monarquía británica sigue siendo muy relevante, y además es difícil transmitirlo. A mí me pasó que viví muchos años allá, de que la monarquía británica no es algo que esté en la boca de los británicos todo el día, pero todo el día se la respeta y todo el día está presente espiritualmente en la vida de los británicos. Pero a diferencia de lo que la gente cree, no es que los británicos estén hablando de la familia real todos los días, no es un tema de conversación, tal vez muchas veces es más tema de conversación afuera que adentro del Reino Unido. Es algo como que está ahí, es de continuidad, es la vida de ellos. Jaime Báez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, por ilustrarnos sobre la monarquía. La relación con Chile ya sabemos que era muy buena con la reina Isabel, con el ahora rey Carlos III seguramente va a ser aún mejor porque ha estado varias veces en nuestro país. Tenemos un vínculo muy estrecho con Gran Bretaña. Gracias, Jaime. Siempre un placer conversar contigo. Gracias. No sé si ilustrar, solo acompañarlos un ratito. Que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien.